Ya, chiquillos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo va el fin de semestre? ¿Sufrido? Bueno, siempre así. Se acumulan las cosas para el final del semestre. Ya, en cuanto a este curso, ¿qué nos queda? Nos queda el control 5, que es el próximo jueves. La prueba 3, que es... ¿Cuándo era la prueba 3? 27, sábado, ¿no? Esa es presencial. Esa es la primera evaluación presencial que vamos a tener acá. O sea, en este curso va a ser la única. Bueno, el examen eventualmente también va a ser presencial. ¿Ya? Así que esperemos que todos puedan aprobar antes. Y eso es todo. Una prueba y un control. Eso es lo que nos queda. Ah, y el taller 3, ¿verdad? Y ese no me acuerdo cuándo era. El 19. O sea, el otro día del control 5 tienen el taller 3. Bueno, hubiera sido bueno quizás tenerlo antes, pero se juntaron las fechas ahí. Ya. Bueno, estábamos viendo entonces integral de Riemann, que la definición era esa. Pero bueno, más vale yo creo que verla así de forma tan teórica, para lo que nosotros queremos, lo vamos a hacer de esta manera. O sea, siempre que quieran recordar las propiedades de la integral de Riemann, es mejor entenderla como el área bajo la curva, ¿ya? Entonces, si es que nosotros tenemos una función, ya que la función puede ser, no sé, algo así, por ejemplo. Se fijan que esa función, bueno, no la hice llegar hasta B, pero debería llegar hasta B. Ya no sé, ahí. Esa función no es continua, ¿cierto? Tiene una discontinuidad ahí en algún punto entre medio. Pero sí es continua por tramos, ¿sí? Si es que ese punto está ubicado en algún punto intermedio, pongámosle, a ver, supongamos que por aquí hay un C y este es el D. ¿Ya? Esa función, si bien no es continua en el todo A, B, sí es continua por tramos. ¿Ya? Entonces el teorema que acabamos de ver para saber si una función era integrable, bastaba que sea continua por tramos. O sea, no hay problema en el fondo que, bueno, tiene que ser acotada primero y continua por tramos. O sea, no hay problema que tenga como esos cortes, ¿ya? Porque a pesar de que tenga una cierta cantidad de puntos de discontinuidad, igual uno no tiene problemas con calcular el área bajo la curva, ¿ya? Entonces, si el teorema decía que la función tenía que ser acotada, ¿eso qué quiere decir? Que en ningún punto se va a infinito, que no tiene asíntotas verticales en el fondo, ¿ya? Entonces, esta función estaría siendo acotada y esa área azul correspondería a la integral de la función, ¿ya? Si es que esta probablemente, si uno la quiere escribir, es una función por tramos, ¿cierto? Desde A hasta D tiene un tramo, después de D hasta B tiene otro tramo, pero es una única función, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué significa la integral desde A hasta B, ¿sí? De esa función f de x?
con respecto a x. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la integral desde a hasta b de la función f de x en el fondo era sumar puros rectángulos que son ya infinitamente delgados? O sea, en el fondo sumar todas las líneas rectas que se forman entre a y b de la función. Entonces, al final, eso corresponde al área. Área bajo la curva f de x entre a y b. ¿Ya? Esa es la interpretación gráfica que uno le da a la integral de la función. A la integral definida, ¿ya? No la indefinida. La indefinida es la que habíamos visto antes, que esa no tiene a y b, sino que es la integral nomás. Y que no es lo mismo que esta. Esta es la integral de Riemann o integral definida. O sea, después obviamente va a haber una estrecha relación entre la integral de Riemann y la integral indefinida, pero eso es lo que vamos a ver hoy día probablemente. ¿Ya? Así que, si uno lo entiende de esa forma, las propiedades que vamos a ver a continuación salen solas. ¿Ya? Entonces, las propiedades de la integral de Riemann son las siguientes. Primero, tenemos una función f de x que es integrable en un intervalo a, b, o sea, una función como la del gráfico que acabábamos de hacer. ¿Ya? Entonces, si c, el número c, es algún punto intermedio entre a y b, entonces la integral de la f de x entre a y b va a ser igual a la integral de la f de x entre a y c más la integral de la f de x entre c y b. Porque son áreas. Entonces, si yo quiero saber cuánta área tiene la función f de x entre a y b, la puedo hacer desde a hasta un punto intermedio c, más desde ese punto intermedio c hasta el final, que es b. ¿Ya? O sea, uno puede separar por intervalos las áreas. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Es como calcular el área por pedacitos. Calculo primero desde A hasta C, más después le sumo el área desde C hasta B. Ahí vamos a ver cómo calcular esas integrales después cuando tienen esos límites de integración. Esta propiedad, que también la habíamos visto en la clase anterior, pero igual la estamos recordando. Ahí, si se fijan, se cambió el orden del A y el B. La primera integral parte en A y termina en B, y la segunda integral parte en B y termina en A. En el fondo, si yo calculo la integral de la f de x entre a y b, me va a dar lo mismo si yo la calculo en el sentido inverso, pero le tengo que anteponer un menos para que esa cosa sea igual. Ya, lo que pasa es que la integral, si uno la mide como para el otro lado, la integral no es exactamente el área, porque la integral igual puede ser negativa. O sea, si yo mido desde A hasta B, me va a dar un cierto valor positivo, pero si yo mido desde B hasta A, me va a dar el mismo valor, pero con negativo. ¿Ya? Eso es lo que me dice esta propiedad. Y claro, uno cuando está trabajando con áreas, uno en el fondo está hablando de distancias, pues entonces ahí no se trabajan con negativos, pero la integral no le hace asco a medir distancias negativas. ¿Ya? Es por eso que sale esa propiedad. Pero en términos prácticos, esta propiedad no se usa mucho, pero se usa cuando uno por algún motivo necesita que los límites los tengan en el sentido inverso. En el fondo necesitan que estén al revés, entonces los dan vuelta, pero para que eso no cambie el valor, le tienen que anteponer un menos. Y eso va a estar perfectamente bien. ¿Ya? Esa es la segunda. Esa es la tercera propiedad. Que si uno entiende bien la integral definida, eso es medio obvio, ¿no? Miren los límites de integración. El inferior es A, el superior es A. O sea, estoy midiendo el área que genera una línea nomás. ¿Sí?
Por lo tanto, tiene todo el sentido que esa me dé 0. Estoy viendo cuánta área tiene la función f de x entre A y el mismo punto. Entonces, eso es una línea y las líneas no tienen área. Así que está bien que me dé 0. ¿Ya? Siguiente propiedad. La integral entre A y B de una función que es constante, o sea que la f de x vale siempre un cierto valor k. La integral de eso es k por b menos a. Eso en algún sentido también es, no digamos obvio, pero es súper lógico y es súper fácil de demostrar igual. Si entendemos la integral entre a y b como área, se ve esa propiedad, ¿no? ¿A alguien se le ocurre cómo sale eso o de dónde sale? ¿Por qué es así? Piensen que la función f de x es constante, vale siempre k, o sea, es parejita, siempre vale k, siempre su altura es k. Y yo la estoy integrando entre a y b. ¿Cuánto va a ser esa área? De partida la base del área, o sea, como la función es constante, siempre tiene la misma altura k, y yo la estoy integrando entre a y b, la figura es un rectángulo, ¿sí? Donde la base del rectángulo es el intervalo a, b, y eso mide b menos a. Y la altura del rectángulo es k. Entonces el área tiene que ser el producto de las dos cosas. K por b menos a. Es un rectángulo al final. El b menos a es la base y el k es la altura. ¿Ya? Igual después ahí cuando terminemos de ver las propiedades hacemos un dibujito para que eso se entienda un poco mejor. Siguiente propiedad. Bueno, esta quizás es un poco menos obvia, pero yo creo que es de las más útiles. De hecho, estas dos últimas son las más útiles. Y bueno, para recordarla uno puede acordarse que estas mismas propiedades las cumplía la otra integral, la que era indefinida. En el fondo, si tienen la integral entre a y b de una suma de funciones, o sea, tienen una función f de x más una g de x, entonces ustedes pueden separar en la suma de las integrales por separado. En el fondo, el área que genera la suma de f más g entre a y b es lo mismo que el área que genera la f entre a y b más el área que genera la g entre a y b. ¿Ya? Eso quizás no es tan obvio, pero sí ocurre. En términos prácticos, la integral de la suma de funciones es igual a la suma de las integrales por separado. Y los límites de integración, es decir, el a y el b, se mantienen. ¿Ya? De hecho, la otra integral, la indefinida, cumplía esta misma propiedad. Pues cuando uno tenía la integral de f más g, uno separaba la integral de f más la integral de g. Acá ocurre lo mismo, solo que las integrales están definidas entre a y b. Entonces eso se mantiene en todas las integrales. ¿Ya? Y la siguiente propiedad también es igual a una que cumplían las indefinidas, que si yo tengo una constante k que está multiplicando a la función, la constante k sale y queda multiplicando afuera. ¿Sí? O sea, esas dos propiedades son iguales a las de las integrales indefinidas. Eso en el fondo me dice que el área que genera k veces la función f de x es igual a k veces el área que genera la f. ¿Ya? No es obvio, pero es lógico, en algún sentido. Porque recuerden que multiplicar una... Ay, se me tapó. Recuerden que multiplicar una función k multiplicar una función f de x por k, lo que hace es que en el eje y se agranda. No sé, pues si llegaba a altura 1, ahora va a llegar a altura k. Entonces,
el área que genera la función k por f es igual a la integral de f k veces, ¿cierto? Veamos, antes de hacer el ejemplo, entonces, veamos un dibujito acá. Entonces, la propiedad, ¿qué número era la propiedad del rectángulo? La D. Ah, espera. Ya, bueno, la propiedad A, si la quieren ver en un dibujito, la A me dice que si tengo la integral entre A y B y hay un C entre medio, ¿ya? Y esa es la función, ¿cierto? Entonces, la integral desde A hasta B de la F, que representaría toda esta área, ¿cierto? Hasta ahí. Esta, por supuesto, que es la f de x. Sí, la integral entre A y B, que representaría toda esa área, es igual a la integral entre A y C, o sea, en el fondo calcular el área primero hasta algún punto intermedio, ¿sí? De la función f de x más entre C y D de f de x. ¿Ya? Si uno entiende el dibujito, la propiedad es súper lógica. ¿Ya? La otra que les quería mostrar de manera gráfica era la D. Que en esa propiedad la función f de x era constantemente k. O sea que es así el gráfico de la función. Bien fome. Plano todo el rato. Con pendiente cero. ¿Sí? Esta es la f de x. Entonces, si yo la voy a integrar entre a y b, ¿sí? La integral entre a y b de la función que es la f de x es k, ¿cierto? Siempre vale k. Estaría representando esa área de ahí. Ya, entonces, la integral entre a y b de esta función constante k respecto a x es k por b menos a. Porque obviamente esto de acá mide b menos a y esto de acá mide k. Entonces el área de ese rectángulo es k por b menos a. Ya todo sale de... O sea, todas esas propiedades son súper lógicas si uno entiende bien el concepto de integrales. Ya, lo que yo sí les decía es que las integrales son áreas, pero son áreas hasta por ahí nomás. ¿A qué me refiero? Que las áreas, nosotros sabemos que de manera física no pueden ser negativas, ¿sí? En cambio, las integrales no tienen esa sutileza. O sea, una integral sí puede dar negativa. Por ejemplo, si yo tengo la función, bueno, esta misma función, si tengo la función constante k, ¿ya? En el fondo, si yo calculo la integral entre a y b de la función k, me va a dar un área positiva, me va a dar k por a menos b. Pero si yo integro desde b hasta a, en el fondo hacia allá, el área sí me va a dar negativa, pero es porque la integral no es exactamente el área, sino que si uno lo mide para el otro lado, la integral no tiene problema con dar negativo. Somos nosotros los que tenemos que interpretar que si queremos el área, entonces tenemos que tomar esa cantidad positiva. Pero la integral les puede dar negativo. ¿Ya? Entonces, si uno anda buscando el área, tiene que tener cuidado con ese signo. ¿Ya? Esto sí les va a dar negativo, porque les va a dar, de hecho, igual que el otro, pero con el signo menos. ¿Ya? Por ejemplo, de hecho, si es que lo quieren ver más claro, quizás podríamos ponerle un caso particular. Aquí mismo vamos a hacerlo.
Otra observación. No sé, pues si ustedes integran, vamos a tener un caso bien fácil. Desde 2 hasta 3, la función constante 4. ¿Ya? Si ustedes calculan la integral desde 2 hasta 3 de la función constante 4, entonces eso va a ser el k, que en este caso es 4, por 3 menos 2. Ahí estoy usando la propiedad que acabamos de ver. ¿Sí? Y esto es 4 por 1, 4. ¿Qué es esa área de ahí? Porque base por altura, eso es 4. ¿Ya? Pero si a usted se le ocurre calcular esto, desde 3 hasta 2, entonces eso les va a dar 4, y va a ser siempre el de arriba menos el de abajo. Entonces 2 menos 3, y les va a dar menos 4. ¿Ya? Pero eso es simplemente porque en la integral roja lo hicieron como para allá. ¿Sí? Y entre comillas, la integral sí considera eso como una distancia negativa, entre comillas. ¿Ya? Entonces, por eso uno cuando dice que la integral es un área, lo tiene que decir con cuidado, porque las áreas no pueden ser negativas, pero las integrales sí. ¿Ya? Entonces, si uno quiere interpretar esto como un área, tiene que considerar que me dio menos 4 porque la integré como para el otro lado nomás. Pero eso del área que genera es 4, no es menos 4. ¿Ya? De hecho, las integrales no solo tienen esa sutileza, tienen otra sutileza más en cuanto a estos signos. ¿Ya? Pongamos esto que es la observación 1, esta sería observación 2. Las integrales también pueden dar negativas cuando la función está abajo del eje X. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes toman ahora la función menos 3, y no sé, la integran entre 0 y 2, ¿ya? O sea, la f de x es constante igual a menos 3. ¿Ya? Y ustedes calculan esa integral, calculan la integral entre 0 y 2, ¿sí? De la función constante menos 3 de x. Eso les va a dar esa área, pero se las va a dar negativa. Pero es porque está para abajo del eje x, ¿no? ¿Ya? Entonces eso sería, siguiendo la misma propiedad, el menos 3 multiplicado por el de arriba menos el de abajo, es decir, 2 menos 0. Y esa área, si uno la quiere ver como área, no es menos 6, pues no existen áreas negativas. ¿Ya? Entonces, si uno quiere ocupar la integral para calcular un área, tiene que fijarse que la función no esté como para abajo del eje X, porque si no, en ese caso la integral da negativa, y si nosotros queremos el área, uno tiene que tomar su versión positiva. ¿Ya? Llamémosle a esta área. Entonces, el área es 6. ¿Sí? No es que el área sea menos 6, es que la integral no es exactamente el área, sino que hay que tener cuidado con ese signo. La integral sí puede ser negativa, las áreas no. Entonces, si uno ocupa una integral para calcular un área y me da negativa, es uno el que tiene que saber que, ya, bueno, me dio negativa porque está para abajo del eje X, pero yo sé que el área es positiva. ¿Ya? Son sutilezas. De hecho, a veces una integral puede dar 0, no sé, pues, cuando uno calcula, ya esto no tenemos las herramientas todavía para hacerlo, pero si uno, por ejemplo, tiene una función que es así, no sé, del menos 1, hasta arriba el 1, pongo que ahí está el 1 y aquí está el 2. Si uno calcula, por ejemplo, esa es mi función. Esa función es mi f de x. ¿Ya? Cuando yo hable del área que genera esa función bajo la curva,
uno va a estar hablando de esta área. Cuando yo hable de la función que genera esa función, me estoy refiriendo a esa área roja, que claramente no es 0. ¿Sí? De hecho, si se fijan, estas figuritas son simétricas, entonces esas dos áreas son iguales. El triangulito de arriba y el triangulito de abajo tienen la misma área. Pero cuando ustedes calculen la integral de esta función entre 0 y 2, les va a dar 0. ¿Se dan cuenta por qué o no? Porque se restan. ¿Sí? Porque la del triangulito de la izquierda les va a dar positiva y la del triangulito de la derecha les va a dar igual pero negativa. Entonces les va a dar 0 la integral. Pero eso es porque uno es el que no tuvo el cuidado de que la función si pasa para abajo del eje X, en el fondo la integral le resta esa área. Entonces si uno quisiera ocupar integrales para calcular esa área, tiene que tener un cuidado ahí porque uno va a tener que integrar entre 0 y 1, ¿sí? Y eso va a dar positivo. Y después entre 1 y 2, y a ese tomarla con un menos. Porque ahí se va a transformar en positiva y ahí sí me va a estar dando realmente el área. ¿Ya? Cosas que pasan con la integral, pero es uno el que tiene que tener el cuidado de hacer las separaciones correspondientes cuando quiere usar integrales para calcular áreas. ¿Ya? De hecho, ¿cuánto es área realmente? El triangulito de arriba tiene área 1/2 y el de abajo también tiene área 1/2. ¿Sí? Entonces, claro, la integral les va a dar 1/2 y la de abajo les va a dar que es menos 1/2. Entonces eso les va a dar 0. Pero realmente el área es 1. Entonces es 1 el que le tiene que anteponer un menos a la función que está para abajo del eje X para que eso realmente signifique el área. ¿Ya? Igual eso lo vamos a hacer en unas clases más, ocupar integrales para calcular áreas con estos cuidados. ¿Ya? Hay formas de tener esos cuidados para no fallar nunca y que no nos vayan a dar áreas negativas o que sean 0 siendo que no lo son. ¿Ya? Esta área de acá es 1/2 y esta área de acá también es 1/2. Las dos áreas son 1/2. Ya en el fondo la integral no le hace asco a los negativos. ¿Sí? Así que uno tiene que filtrar ahí. ¿Dudas? Ya. ¿En la casa dudas? ¿No tenemos nada en el chat? Ya. Sigamos entonces. Bueno, eso era en verdad lo que teníamos pendiente de la clase pasada. Ya, ahí hay un ejemplo. Pero no, prefiero que lo hagan ustedes. Ahí se... de hecho, no, perdón. Este ejemplo no debería estar acá. Olviden este ejemplo. Este ejemplo, o sea, lo vamos a poder calcular, pero después. ¿Sí? Se me coló acá en esta presentación. Así que ese ejemplo lo vamos a poder resolver después. Nos falta ahí cómo calcular la integral de x cuadrado. Ya, así que pasamos a esta presentación. Ay, perdón. De teorema fundamental del cálculo. Bueno, teoremas fundamentales del cálculo son 2. Ya, los teoremas fundamentales del cálculo se llaman así porque son súper fundamentales por dos cosas. Por dos cosas que pasaron históricamente en la matemática. Bueno, estos dos teoremas, uno de ellos relaciona los dos conceptos probablemente más importantes del cálculo, que es las integrales con las derivadas.
Que nosotros ya sabemos que la integral indefinida es lo contrario a derivar, ¿ya? Pero no sabemos todavía qué relación tiene la integral definida, que es esta que calculamos, que la estamos usando para calcular áreas, con respecto a la derivada, que también debería tener algún significado o alguna relación con ella. ¿Ya? Entonces, uno de los dos teoremas relaciona la derivada con la integral definida, ahora con la integral de Riemann. ¿Ya? Por eso fue fundamental, porque juntó dos conceptos que son como los más grandes probablemente del cálculo. Y el otro teorema junta los dos tipos de integrales. Nos va a decir cuál es exactamente la relación entre la integral indefinida, que es la que vimos primero, ¿cierto? Que era la que uno al final siempre tenía que agregar un más c, ¿se acuerdan? Esa es la integral indefinida. Entonces nos va a relacionar esa integral con esta integral, con la definida, con la integral de Riemann. ¿Ya? Que bueno, esos también son conceptos gigantescos en el cálculo, entonces por eso toman ese nombre tan pomposo. Ya, primero entonces, bueno, a veces si uno busca en internet, no sé, ven ahí Julio Profe, o no sé, Wikipedia, lo que sea, a veces a cuál le llaman primer teorema fundamental o segundo teorema fundamental, a veces cambian, ¿sí? Pero bueno, da lo mismo, la verdad. La cosa es que sepan qué dicen los dos. Entonces recuerdo, en un ejemplo anterior, vimos que el área bajo la curva de la función x cuadrado, cuando el x estaba entre 0 y 1, era 1/3. ¿Se acuerdan que hicimos la suma superior, la suma inferior? Pero cuando primero cortamos como en 8 subintervalos, después cortamos en n subintervalos, e hicimos el límite cuando n tendía a infinito y nos dio 1/3 el valor. Ya, de hecho, eso estaba en la otra presentación, a ver si se lo... Estaba aquí al principio. Partimos con esta. Ahí está. La función x cuadrado, intentamos calcularle el área entre 0 y 1. ¿Sí? Y para eso lo que hicimos fue, bueno, primero cortamos en 8 subintervalos, pero después nos dimos cuenta que podíamos hacerlo con n. Aquí lo hicimos con n subintervalos. ¿Sí? Entonces cada uno medía 1 partido por n. Y ahí está. Calculamos el límite cuando n tendía a infinito y nos dio 1/3. ¿Ya? Entonces, la integral nos dio 1/3. ¿Eso qué quiere decir? O sea, perdón, el área nos dio 1/3. Eso quiere decir que la integral, bueno, aquí está, esto escrito con integral definida es eso, que la integral entre 0 y 1 de x cuadrado es igual a 1/3. ¿Sí? Estamos usando el resultado que calculamos primero como hablando de área, ahora lo estamos hablando en términos de integrales. Esa igualdad que están viendo ahí nos dice que el área de la función x cuadrado entre 0 y 1 es 1/3. ¿Sí? Ya. Entonces, en verdad, si esto uno lo hace en general, o sea, no solo entre 0 y 1, porque bueno, el 1/3 lo podemos entender como 1 al cubo partido por 3 menos 0 al cubo partido por 3. ¿Ya? Ahí les voy a decir al tiro por qué lo escribí de esa manera. Porque si uno hace este mismo cálculo que nosotros hicimos para obtener el 1/3, lo hace, en vez de 0,1, lo hace con un A y un B cualquiera, ¿ya? El resultado da así, ¿ya? Si ustedes hacen exactamente el mismo cálculo que hicimos con la función x cuadrada entre 0 y 1, pero ahora con un A y B cualquiera, entonces el resultado de la integral les va a dar eso. B al cubo partido por 3 menos A al cubo partido por 3. Que coincide con lo que nos dio a nosotros, porque a nosotros nos dio 1/3. ¿Sí? Y el 1/3 sí es 1 al cubo partido por 3 menos 0 al cubo partido por 3. ¿Ya? Pero si lo hacen para cualquier A, B, entonces les va a dar de esa forma. O sea, nosotros hicimos un caso particular nomás, pues lo hicimos cuando el A era 0 y cuando el B era 1, pero si uno lo hace con un B, A y B cualquiera, les va a dar eso. ¿Ya? Y miren la expresión de la derecha. El B al cubo tercio, A al cubo tercios. La función que estamos integrando es la x cuadrado.
¿Se acuerdan cuál era la primitiva de x cuadrado? Como integral indefinida, me refiero ahora, como las que calculábamos antes. ¿Cuál era la primitiva de x cuadrado? ¿Cuánto? X cubo partido por 3. Justamente, la primitiva de x cuadrado era x cubo partido por 3. ¿Y será coincidencia que justo el de al lado sea b al cubo partido 3 menos a al cubo partido por 3? En el fondo, si se fijan, el resultado es la primitiva, pero evaluada arriba, menos la misma primitiva, pero evaluada abajo. O sea, la primitiva reemplazando el x por el número de arriba, menos la primitiva reemplazando el x por el número de abajo. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ya, entonces, bueno, ahí ya vamos a ir relacionando la integral indefinida con la definida. Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño ajuste. ¿Ya? Consideremos que, bueno, le vamos a cambiar la variable a la x cuadrado. ¿Ya? A la x cuadrado la vamos a escribir como un t cuadrado. Entonces el de x sería dt. Ya estoy cambiando la x por la t. Para dejar desocupada la x. Y el b que está arriba lo voy a transformar en un x. Y el a que está abajo lo voy a transformar en un 0. Entonces, si uno hace eso, o sea, cambia la f de t por t cuadrado y el numerito de abajo por un 0 y el numerito de arriba por un x, entonces la igualdad de arriba se transforma en esa. ¿Ya? ¿Para qué hago eso? Como para recuperar un poco el x cubo tercios, que era la primitiva que uno esperaba. La primitiva de x cuadrado era x cubo tercios. Entonces, si se fijan, haciendo esos ajustes, o sea, al a poniéndole 0, al b poniéndole x, y x cuadrado de x poniéndolo con otra variable, ¿cierto? Porque como ya estoy ocupando el x, le cambio la variable a la función y al de x, me quedaría eso. Y esto es casi una integral de las otras. Solo que aquí la función que estoy integrando era, o sea, la estoy escribiendo respecto a otra variable, pero cuando después ocupe el x me va a recuperar el x cubo tercios. Ya, esa es la notación que generalmente se le va a dar a la relación entre una y otra. En el fondo, uno, ¿cómo podemos entender esta igualdad de acá? Uno dice ya, el t cuadrado, ¿cuál es su integral? T al cubo tercios, digamos su primitiva. Su primitiva es t al cubo tercios. ¿Ya? Y cuando esté valor entre 0 y x, entonces el resultado de eso va a ser x cubo tercios, que digamos es la primitiva esperada de x cuadrado. ¿Ya? O sea que esta función de la derecha es la primitiva de esa, solo que le estoy cambiando la variable. Acá está en términos de x, acá está en términos de t. Pero una es la primitiva de la otra. Y eso lo vamos a hacer en general para cualquier f de t. Entonces de ahí sale el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este desorden? Primer teorema fundamental del cálculo nos dice que si f es una función continua en a, b, entonces la función g, definida de esa manera, fíjense que en términos simples, la función g es la integral de la f. ¿Ya? Solo que está evaluada entre a y un x, donde ese x es un número que está entre a y b. ¿Ya? La variable de la g, por si acaso, es la x. Pareciera ser la t, pero es la x. ¿Ya? La t es como una variable auxiliar nomás, para calcular la integral, pero después la función termina dependiendo de x. Igual que acá, pues igual que en la expresión anterior, volvamos un segundo. Esta función que está aquí a la izquierda, esta de acá, es una función que depende de x, porque de hecho es x cubo tercios. La t cuadrado solamente me sirve para la integral, pero después cuando yo evalúo entre 0 y x se transforma en una función de x. Entonces, esta g, que es una integral entre a y x de f de t de t, en verdad es una función que depende de x, del numerito que está ahí arriba. ¿Ya? La t es una variable auxiliar nomás que aparece. Ya, entonces, si f es continua en el intervalo a, b,
entonces g, que es la integral de la f, también es continua en el mismo intervalo, y no solo es continua, sino que la g también es derivable en el intervalo a, b, abierto en este caso, y además se cumple que la derivada de g es f. Ya, entonces, este teorema nos está diciendo que la integral de Riemann, en algún sentido, también es lo inverso a derivar. ¿Ya? No solo la integral indefinida es lo inverso a derivar, sino que la integral de Riemann también es lo inverso a derivar, solo que hay que tener ciertos cuidados, porque ahora como las funciones, o sea, como las integrales vienen evaluadas, hay que tener ojo con esas evaluaciones. ¿Ya? Pero, ¿cómo sería este teorema en términos simples? Porque si uno lo ve así como tan teórico como está ahí, no se les va a quedar grabado en lo absoluto. Este teorema me dice que g es la integral de f. ¿Ya? Ahí está la definición. G es la integral de f. Hay límites de integración y todo el cuento, pero véanlo de esa manera. G es la integral de f. Entonces, lo más lógico del mundo es que la derivada de g sea la f. ¿Sí o no? Véanlo de esa manera como para que sea un poco más familiar. Como g es la integral de f, entonces la derivada de la g es la f. ¿Sí? Solo que, claro, aquí la integral es un poquito más fea porque tiene límites. Está evaluada entre a y x y todo el tema, pero eso es para que todo calce bien, digamos. ¿Ya? Hay que saber ocupar este teorema. Yo sé que en principio enreda un poco esta t, porque dice, ¿por qué aparece esta t si uno está trabajando con la pura x? Ahí van a ver por qué es necesaria esa t que está, ese cambio de variable que le hacen. ¿Ya? Entonces, vamos a ocupar ese teorema para resolver esos ejemplos. Encuentre las derivadas de esas funciones. Ya. Entonces me piden derivar esa función g de x. ¿Ya? Que, insisto, como la g es una integral respecto a t, pareciera que la g fuese una función de t, pero es de x. ¿Ya? Ahí van a ver por qué. Eso sale por el teorema. Déjenme cambiarle la tinta al plumón, eso sí, que se acabó. Ya, ahí sí. Ya, el teorema que está antes, ahí, el resultado del teorema es este. Porque la g es la integral de f y el resultado del teorema me dice que la derivada de la g es la f. Ya, tratemos de escribir esto con una notación que pueda ser un poco más amigable. Entonces, el primer teo, o pongámosle TFC1, de teorema fundamental del...
Primer teorema fundamental del cálculo. El TFC1 dice que si la G es la integral de una f, ya solo que aquí le ponemos con otra variable de t, que está evaluada entre a y x, entonces la derivada de esta función g sería obviamente la derivada de la integral, ¿sí? La derivada, así se escribe la derivada, ¿cierto? Respecto a x, d de x. La derivada de la integral. ¿Ya? La derivada de la integral de la función f, y me dice que eso es f de x. ¿Ya? En el fondo ahí está produciéndose la cancelación, porque la derivada, que es el d de x, se va en el fondo con la integral y con el dt, y me dejan el f solo que con la variable de arriba, con el x. Ahí vuelve la x. ¿Ya? Encerrémoslo. De hecho, mucha gente enuncia el teorema de esta forma, es como más amigable quizás. O sea, de la última forma, como en la última igualdad. Así, que la derivada respecto a x de una integral que va entre a y x de una función f de t, la derivada de una integral de f de t es la misma f, pero evaluada en la x de arriba. ¿Ya? Ese es el teorema entonces. Esta forma a mí me gusta más, en general uso esa, es más directa, pero la otra es como la oficial o la más teórica. Sí, pero en términos prácticos esa que encerré en el cuadradito es la que más, yo creo que en términos de resolver ejercicios es la más práctica. Me gusta esa forma que está encerrada en el cuadrito porque es más visible que la derivada de la integral de f es la misma f. ¿Sí? Solo que claro, aquí dentro de la integral la función f está con variable t, pero después la integral está entre a y x. Entonces el resultado está evaluado en la parte de arriba de los límites de integración. Ya, tratemos de aplicar eso entonces en ese ejercicio. Todavía no baja la tinta en esto. Ya, de hecho, en muchos lugares, si ustedes buscan el primer teorema fundamental del cálculo, les va a aparecer así como está encerrado ahí en el cuadrito. Ya, entonces ocupémoslo para calcular la derivada de esta función g. Entonces, derivemos g de x. Obviamente hay que derivarla respecto a x, esa es la variable de la función. Entonces, g' de x es la derivada respecto a x de la integral entre 0 y x de la raíz de 1 más t cuadrado. ¿Ya? Derivé simplemente el x con respecto a, o sea, perdón, derivé simplemente el g con respecto a x. Apliqué derivada a los dos lados. La derivada de g es g', la derivada de la integral la escribí como d de x de la integral. ¿Ya? ¿Está claro cómo llegamos a esto? Derivé no. Derivé, solo que usé notaciones distintas. Al g, al derivarle le puse g', y al derivar esta integral le puse d de x mejor. ¿Sí? Pero es la derivada respecto a x, ambas cosas. Ya. Entonces, ¿por qué lo hice así? Porque aquí al lado derecho tengo la escritura tal cual está en el cuadrito. ¿Sí? ¿Quién sería la f de t del cuadrito llevada a este ejemplo? La función que está dentro, ¿cierto? La raíz de 1 más t cuadrado. Muy bien. Ya, pues entonces, esta es la f de t.
¿Ya? Y el teorema fundamental del cálculo nos dice entonces que la derivada de la integral de f de t es esa misma función, solo que con variable x. ¿Ya? Entonces, esto es f de x, ¿cierto? Ahí estoy ocupando el teorema. ¿Y quién es f de x? Bueno, es esa misma función, pero escrita con x en vez de t. ¿Ya? Y entonces, ahí estamos usando el teorema para poder anular una derivada con una integral. Porque en el fondo, si uno lo quiere ver como primitiva, uno al calcular una integral necesita buscarle una primitiva a la f de t, ¿cierto? Pero esa primitiva después se va a derivar y entonces me va a volver la f, solo que va a volver con variable x. ¿Ya? ¿Dudas? Muy enredado lo de la variable t, más o menos. Ya, hay que seguir dándole nomás y ahí de a poquito nos vamos a ir haciendo más amigos de la variable t. Hagamos el segundo ejercicio. Hay que hacer lo mismo, pero con otra. A ver. Hagamos ese. Con otra función. La g entonces ahora es la integral entre x y 1. De 1 partido 1 más t cuadrado. Ya. Repliquemos el proceso nomás. Repliquemos el proceso. Vamos a derivar a los dos lados. Al lado izquierdo me va a quedar g', al lado derecho me va a quedar la derivada de la integral de una función. ¿Sí? Entonces, al lado izquierdo, cuando yo derive respecto a x, me va a dar g' de x. Y al lado derecho, cuando yo derive respecto a x, me va a quedar d de x. Y después voy a poner la integral. ¿Ya? Esa derivada se está aplicando sobre el resultado de la integral. ¿Ya? Vamos a borrar aquí el lado izquierdo, pero vamos a dejar el cuadrito. Ya. ¿Tenemos un problema o no tenemos un problema? Porque no es exactamente igual al cuadrito. La diferencia es que aquí el x está abajo y el número está arriba. ¿Sí? Pero teníamos una propiedad para hacer el giro, ¿cierto? Muy bien. Entonces, primero voy a hacer eso. La derivada, no voy a hacer nada con el d de x todavía. Voy a hacer el giro y entonces aquí va a quedar un menos integral entre 1 y x de 1 partido por 1 más t cuadrado por dt. ¿Ya? Bueno, ese menos sale nomás, porque la derivada mantenía los menos que estaban multiplicando. ¿Sí? O sea, en el fondo es como que hay un menos 1 ahí, entonces ese menos 1 sale de la derivada, sale multiplicando. Entonces quedaría menos d de x, y ahora sí queda igual a la forma del teorema. Entre 1 y x, 1 partido 1 más t cuadrado,
de t. ¿Y quién sería la f de t entonces? La f chica de t. Bueno, no hay otra, en verdad. ¿Quién es la f de t acá? Para poder usar el teorema. La fracción, ¿cierto? Muy bien. Es. Entonces, según el teorema, esto sería igual a, bueno, el menos se va a mantener, ¿cierto? Porque el teorema me dice que la derivada de la integral de f de t es f de x. Entonces esto sería menos f de x. ¿Sí? Bueno, y la f de x es lo mismo que la f de t, solo que le cambiamos la t por la x. Entonces esto sería 1 partido 1 más x al cuadrado. Ah, me faltó el menos. Ya, ¿dudas? Ya, me imagino que todavía hay cosas que afinar, pero al menos con que hayan entendido cómo usarlo, vamos bien por el momento. Dígame. Lo del menos, pero ¿cuál de lo que hice? ¿No entiende que qué? Ah, o sea, ¿para qué lo saqué? Ah, es porque el teorema eh, era para que la forma de la expresión me quede igual al teorema. Porque acá teníamos la derivada de menos una integral. ¿Sí? Y el teorema era la derivada de una integral directo. Entonces quería deshacerme de ese menos para que me quede. Ahí está el teorema. ¿Sí? Entonces el menos se mantuvo al lado todo el rato nomás, multiplicando. ¿Ya? Eso. Ahí sí tapa ahí, también se tapa. No, ahí. Ya. Ya, volvamos entonces. Bueno, ahí hay otro ejercicio que por ahora no lo vamos a hacer, pero me parece que es importante que lo hagan. Si no les sale, lo podemos ver en otro momento. Que es parecido a los ejercicios que hicimos recién. De hecho, es igual casi igual al último. Pero fíjense que los límites son 1 y arriba hay un x cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahí con ese x cuadrado pasan cosas, porque el teorema era siempre entre a y x. ¿Sí? Entonces, claro, cuando estuvo al revés no me costó nada darlo vuelta, pero cuando hay un x cuadrado, ahí ya cambia un poco la cosa. En el fondo, esta función g de x es una composición con la x cuadrado, en algún sentido. ¿Ya? Así que háganlo y si no, lo podemos hacer igual en alguna otra clase. Si nos quedan ahí clases de ejercicio, lo podemos ver. Ya, entonces, para que esto tenga algún sentido, porque hasta el momento como que estamos aplicando el teorema casi que por la fórmula nomás, sería interesante saber qué relación hay entre, por ejemplo, mirando estos tres ejemplos. Estos tres ejemplos tenían una f de t, ¿cierto? Que es lo que está metido dentro de la integral. Y está la g de x, que es la integral de la f de t. Entonces, es interesante, de hecho, ahí está la utilidad de todo esto, saber qué significa ese g de x gráficamente con respecto a la f de t, para saber qué relación hay entre una y otra. ¿Ya? Entonces, aquí a continuación vamos a ver qué significa esta función g de x respecto a la f de t. Entonces, bueno, ahí dice, notemos que el primer teorema fundamental del cálculo nos dice que la función g de x es el área acumulada por f de t en el intervalo a, x. En el fondo ahí están aplicando la definición de integral definida. ¿Sí?
volvamos un segundo, no volvamos nada mejor. Traten de acordarse, la g de x era la integral entre a y x de la f de t. Entonces, si eso lo miramos como un área, entonces la g de x es el área de la f de t entre a y x. Por lo tanto, si yo muevo el x, estoy cambiando el resultado del área, y por eso estoy cambiando también el resultado de g. ¿Ya? Gráficamente yo creo que este dibujito lo explica súper bien. Fíjense que ahí estamos graficando la f en el plano TI, no XI, TI, porque acuérdense que a la f nosotros le cambiamos la variable x por la variable t. ¿Ya? Entonces, la f de t está definida entre a y b, igual que siempre. ¿Sí? Solo que el a y b lo vamos a poner no en el eje x, sino que lo vamos a poner en el eje t. Porque como en el teorema aparece como una f de t, lo vamos a poner eje t. Entonces, ese x que tiene la g en su límite superior de la integral corresponde a, este x en el fondo se mueve también entre a y b, ¿ya? Pero lo que hace la función g de x es calcular el área de la f entre a y x. Entonces, por ejemplo, si el x vale a, ¿cuánto valdría la g? Si el x fuese igual a, ¿cuánto valdría? ¿Cero? Debiese valer 0, ¿no? Porque piensen que g de x es el área que acumula la f entre a y x. Entonces, si el x vale a, quiere decir que el x con el a están pegados. O sea que el x está pegado con el a la izquierda. Entonces, el área va a ser una línea y eso es 0. ¿Ya? Acuérdense que la g de x es la integral entre a y x de la f de t. Ya, vamos a agregar algo más a esta observación. Bueno, en verdad no es nada nuevo, pero es para que conversemos un poquito. Entonces, la función g de x es la integral de la f, ¿cierto? Entre a y x. Entonces, lo que nos decía la observación es que la f, como le estamos poniendo variable t, ese sería el eje t, este sería el eje y. La f sigue siendo la f con la que hemos estado trabajando todas estas clases. Es una función f que está definida entre a y b. ¿Ya? Aquí está el a, aquí está el b, y ahí está la f de t. ¿Ya? O sea, la f de t es igual que todas las f de t que hemos estado trabajando hasta el momento con este tipo de integrales. Solo que le cambié la variable por otra letra. Y eso es para dejar desocupada la x. Entonces, la x va a ser una letra que se va a estar moviendo entre a y b. Supongamos ahí. Entonces, el x también se mueve entre a y b. Se mueve ahí. Entonces, cuando yo fijo un x, en el fondo lo que estoy haciendo es calcular esa área. Esa área azul que pinté ahí, depende de quién sea el x. Esa área es g de x. ¿Ya? Entonces, claro, de ahí salen como conclusiones que el g de a sería la integral entre a y a de la f de t de t, y eso ya habíamos visto que es 0.
que en el fondo es cuando el X está pegado a la izquierda con el A. ¿Sí? Por eso es que nosotros necesitamos una nueva variable t, para que después la g, que es la integral de la f, dependa de x, que desocupada la x para que la g sea la que depende de x. Ya, aquí arriba decía A, que me quedo como medio amorfo. Ya, bueno, ese es el primer teorema fundamental. Ya, ahora en rigor viene el segundo teorema fundamental, pero prefiero que lo dejemos hasta ahí, pues, falta un minuto. Ya, así que eso, lo vemos el lunes y que tengan un buen fin de semana. Ah, les voy a subir guías hoy día. Hay guías nuevas de esta materia. ¿Ya? Eso. Que estén bien, adiós.